Bienvenidos a este podcast. Soy el doctor Hugo Enrique Meneses Cervantes y me especializo sobre todo en medicinas alternativas, complementarias y tradicionales, con tendencia específica a trabajar lo que es la medicina emocional y la medicina energética. Nos da gusto que nos acompañen en este podcast, ya que en él trataremos temas muy importantes y en este caso hablaremos de la dualidad. La dualidad que existe en esta tercera dimensión y hasta la séptima dimensión. Esa dualidad se manifiesta disminuyendo progresivamente en todas sus formas. Pero aquí, en la tercera dimensión, es donde más intensamente se manifiesta esta dualidad. Todos sabemos que en esta tercera dimensión existe la luz y la oscuridad, existe el bien y el mal, lo masculino y lo femenino, existe la bondad y existe la maldad. Ambos nos hablan de la dualidad que se manifiesta en esta tercera dimensión. Y esa dualidad también está no solo fuera de nosotros, también se manifiesta dentro de nosotros. Una parte de nosotros es luz, es bondad, es amor, y otra parte de nosotros es oscuridad, es maldad. ¿Cuál es la parte que domina o predomina en cada persona? Ya lo decía un maestro, cuando un discípulo le preguntó, un discípulo le expresa: maestro, dentro de mí tengo dos lobos y los dos son muy fuertes. Un lobo negro que me habla de que haga cosas malas, un lobo negro que me dice que siente envidia, celos, que lastime a los demás. Y por otro lado, también dentro de mí tengo un lobo blanco, y ese lobo blanco me dice que perdone, que ame a los demás, que sea bueno, que sea noble, que sea puro, que practique la tolerancia, la paciencia, que no hable mal de los demás. Maestro, dígame usted cuál de esos lobos va a ganar esta lucha. Y el maestro, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, le contesta: al lobo que tú alimentes es el que va a ganar esa lucha. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros alimentamos al lobo blanco con pensamientos positivos, de amor, de compasión, de perdón, de paciencia, de tolerancia, el lobo blanco se va a manifestar en nosotros y nosotros vamos a seguir nuestro proceso de evolución en el camino hacia la luz. Pero si nosotros alimentamos el lobo negro con odios, rencores, resentimientos, celos, enojos, obviamente va a ganar el lobo negro y se va a detener nuestro proceso de evolución. Se dice que el ser humano, cuando iniciamos nuestra evolución aquí en la tercera dimensión, la iniciamos en la oscuridad, porque tenemos que conocer la oscuridad. Y todos, sin excepción, fuimos malos, fuimos rateros, mentirosos, violadores, asesinos, todos sin excepción tuvimos que haber pasado la oscuridad, porque solo a través de la oscuridad es como se llega a la luz. Entonces, todos hemos pasado por ese proceso de conocer la oscuridad, pero llega un momento
donde ya conocimos tanto la oscuridad, ya engañamos tanto, ya mentimos, ya robamos, ya defraudamos, ya violamos, ya matamos, ya hicimos tantas cosas que ya conocemos la oscuridad. Y entonces reflexionamos, bueno, ya conozco la oscuridad, ya la viví, ya la sentí, la conozco perfectamente bien. Y a partir de este segundo, levantamos la mano y pedimos la luz. Y cuando pedimos la luz, inicia nuestro proceso de evolución hacia el regreso a casa. Es cuando empezamos a evolucionar y a practicar los dones de la luz que tenemos dentro, la bondad, el amor, el perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el lobo que va a ganar dentro de nosotros es el lobo que nosotros alimentemos. Pero la dualidad se manifiesta en todo. Todo lo que nos rodea es dualidad. Existe el bien, pero también existe el mal. Si vemos las noticias, si vemos los periódicos, si escuchamos hablar a la gente, pensaremos que el mal es el que domina, porque el mal se manifiesta en todos lados, porque el mal hace mucho ruido, porque el mal es noticia. Pero todos los actos buenos no son noticia, no venden noticieros, no venden periódicos. Por eso la noticia amarillista es la que tiene éxito, la noticia que habla de muertes, de robos, de todo eso que nos hablan los noticieros todo el tiempo. Y pensamos que el mal es el que está predominando en nuestro planeta, pero esto no es así. Tiene que haber un equilibrio perfecto entre la luz y la oscuridad, entre la bondad y la maldad. Y dentro de nosotros no podemos combatir esa sombra que tenemos, no podemos hacerla a un lado y eliminarla. Tenemos que lograr el equilibrio. Ya nos decía el gran maestro Siddhartha Gautama, el Buda, el iluminado, que el camino que debemos elegir es el camino de en medio. ¿Qué pasó con el Buda, con Siddhartha Gautama, después de vivir los placeres de ser hijo de un rey en el palacio, habiendo estado casado con un hijo, teniendo todas las riquezas? Se da cuenta de que existe la vejez, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, y entonces abandona palacio y se decide vivir una vida de ascetismo total, sin comer, sacrificando el cuerpo, viviendo colgado de cabeza, en agua fría, en un charco, etcétera, sufriendo todos los rigores en el cuerpo. Pero luego se da cuenta que esto no lo va a llevar a la iluminación, y entonces cambia su forma de ser y se pone a meditar abajo de una higuera. Y en esta higuera, que es el árbol Bodhi, es donde le llega la iluminación. Y el primer mensaje que da el Buda al mundo es seguir el camino de en medio, ni a la derecha ni a la izquierda, ni la luz completa ni la oscuridad completa, el camino de en medio. Como decimos aquí en México, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es el camino de en medio, el camino correcto. Y ese camino debe de manifestarse dentro de nosotros, logrando el equilibrio entre nuestra oscuridad y nuestra luz. Y eso también se va a manifestar afuera, en el mundo que vemos todo el tiempo. Vemos seres que roban, que matan, que asesinan, pero también vemos seres bondadosos, seres que ayudan a los demás, que ayudan a los animales, que los aman, que ayudan a las plantas. También vemos mucha bondad. En el mundo tiene que haber equilibrio para que podamos desarrollar esa humanidad y podamos evolucionar, que es lo que venimos a hacer aquí, esta tercera dimensión, aprender, porque aquí es una escuela, y es la escuela más dura que existe en todo el universo. Pero ¿de qué depende en el mundo en que vivamos? Yo posiblemente, o cualquier persona, pudo haber nacido con sus padres drogadictos, alcohólicos, criminales, y por otro lado, otro ser
pudo haber nacido con unos padres bondadosos, amorosos, que vivían en la abundancia, que ayudaban a toda la gente. Entonces, en el proceso evolutivo del ser humano tenemos cosas que aprender. La pobreza o la riqueza no depende de nuestro proceso evolutivo, depende de las enseñanzas y nuestro proceso de aprendizaje de lo que venimos a aprender, la misión de vida que tenemos. Pero sí es cierto que aquello que nos rodea depende de nosotros mismos. Somos el arquitecto de nuestro propio destino. Y así les voy a poner un ejemplo de una paciente que vi la semana pasada que estaba fastidiada porque decía que desde que salía de su casa se subía a la combi, se le ponchaba la llanta, la combi chocaba, tomaba otra combi, la asaltaban, veía a un motociclista por ahí que había sido accidentado, más adelante veía un perro muerto, puras cosas negativas veía a su alrededor. Y por otro lado hay gente que sale de su casa y ande donde ande, nunca ve accidentes, nunca ve muertes, nunca ve robos, nunca ve asaltos, nunca ve perros muertos, nunca ve nada de eso. ¿De qué depende eso? ¿Del destino? ¿De Dios? No, depende de nosotros mismos, de la frecuencia vibratoria que creemos con nuestros pensamientos. Si nosotros pensamos en cosas negativas y sentimos cosas negativas, nuestra vida nos va a llevar a ver cosas negativas, porque atraemos lo que somos, atraemos lo que pensamos, atraemos lo que sentimos. Y por otro lado, si queremos vivir en una vida tranquila, pacífica, armoniosa, tenemos que tener unos pensamientos positivos, pensamientos de luz, pensamientos de bondad, pensamientos de amor hacia los demás, para que atraigamos eso a nuestra vida y nuestra vida fluya sin ver un asalto, menos sufriéndolo, sin ver muertos, sin ver accidentes, nada de eso. Porque la frecuencia vibratoria que nosotros creamos con nuestros pensamientos positivos, con nuestros sentimientos y nuestras emociones negativas, nos repelen de ese tipo de circunstancias negativas, nos defienden, nos cuidan, nos procuran para no acercarnos a esas vivencias negativas que impactan a las personas que están vibrando esas bajas frecuencias y que los lleva a vivir esas experiencias negativas. Entonces recordemos que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino y nosotros decidimos si la vida nos va a ir bien, si vamos a ser felices, si vamos a tener una salud maravillosa o si nos va a ir mal, si vamos a estar enfermos todo el tiempo. Y eso es en base a lo que pensamos, a lo que sentimos, a las emociones que nos permitimos tener. Y es como vamos creando nuestro destino. Nuestra frecuencia vibratoria nos lleva a vivir la oscuridad o nos lleva a vivir la luz. Nosotros somos los que decidimos si queremos vivir en la luz o queremos vivir en la oscuridad. Si queremos vivir en la maldad, en el alcoholismo, en las drogas, en los asesinatos, o queremos vivir fuera de ese mundo, en un mundo de amor, de perdón, de compasión, de comprensión hacia los demás, depende de nosotros mismos. Si yo quiero una vida plena, tengo que tener esa plenitud dentro de mí, porque el mundo, el universo, atrae hacia mí lo que yo soy. ¿Y qué soy? Lo que pienso, lo que siento, las emociones que tengo, eso es lo que manifiesta mi frecuencia vibratoria y es lo que acerca el mundo a mí. Por lo tanto, tendámonos a la luz, tendámonos al bien. No hagamos caso de la oscuridad. La oscuridad siempre va a estar ahí. La maldad va a estar ahí siempre, en esta tercera dimensión. No hagamos caso. No veamos noticias. No veamos situaciones negativas, no escuchemos música de muerte, de traición, de cosas negativas. Escuchemos música de la naturaleza, música clásica, música elevada, de una frecuencia elevada, para que nuestra vida vaya por ese camino. Y esa dualidad se manifiesta
en toda la tercera dimensión hasta la séptima dimensión, donde ya se empieza a vislumbrar la unidad, que somos uno con todo y todo es uno con nosotros. Para eso existe un símbolo maravilloso oriental que es el yin y el yang. El yin y el yang es la manifestación de la luz por un lado, la mitad está llena de luz, es un círculo, la mitad llena de luz y la mitad llena de oscuridad. Pero ojo, dentro de la luz existe un puntito de oscuridad y dentro de la oscuridad existe un puntito de luz. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos vibrando en la luz, pero alguien o algo es capaz de tocarnos ese puntito de oscuridad, nos convertimos en oscuridad. Lo mismo pasa con la oscuridad. Seres malvados y perversos, si alguien es capaz de acercarse a su vida y tocar ese puntito de luz, se van a transformar en luz, se van a transformar en amor, en bondad. Ese es el secreto del yin y del yang. Eso es lo que nos habla el yin y el yang. Yo conozco a un predicador que era muy bondadoso, que ayudaba a todo el mundo, le daba a comer a los pobres, daba consejos. Era un ser único y excepcional. Pero un día, al llegar a su casa, vio que su hija de 6 años estaba siendo violada por el vecino. Y en ese momento fue y tomó una piedra, la primera piedra que se le apareció, y se la abalanzó al vecino y lo mató. Era un ser de luz, pero tenía ese puntito de oscuridad que fue tocado en ese momento y su ser en ese momento se convirtió en oscuridad. Lo mismo pasa con seres malvados. He tenido pacientes muy malvados que cuando escarbamos el origen de su maldad por padres golpeadores, violadores, etcétera, etcétera, y logran salir adelante y logramos tocar ese puntito de luz, se convierten en seres de luz, seres bondadosos, seres maravillosos. Entonces, la luz y la oscuridad, la dualidad está presente en todos los actos de nuestra vida y dentro de nosotros. Nosotros escogemos hacia dónde vamos. ¿Vamos hacia la luz o vamos hacia la oscuridad? Gracias por acompañarme en este podcast. Espero que la información que hemos compartido les sea de utilidad para poder dirigir su vida hacia lo que es correcto, hacia la luz. Espero que hayan disfrutado este podcast. Namaste.